Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a tener la sesión con ustedes, Humanidades, la sesión número 9 de SEM. Vayan por favor poniendo su asistencia en el chat y en un momento continuamos. Nada más dejen que le dé admisión a sus compañeros que todavía faltan. Y bueno, mientras eso pasa y así de manera muy rápida, recordarles que, bueno, el cumplimiento de cada uno de los lineamientos, incluyendo el de la cámara encendida, el uso del uniforme y lo que ya saben. A veces parece redundante y que siempre decimos lo mismo, pero bueno, es una regla que tenemos que hacer y por eso la insistencia, disculpen ustedes. Y pues bueno, ya sin más, considerando que ya estamos al minuto casi 5, pues nos vamos con la clase. Es la sesión número 9 para el caso de ustedes que están en humanidades, en la materia de SEM, y tiene que ver con un análisis respecto al desarrollo, subdesarrollo, pero en el contexto mexicano, porque lo habíamos estado viendo nada más de manera muy alejada, y pues bueno, ahora es la clase para poder hacer un análisis de nuestra actual realidad basándonos en los datos que tenemos con certeza, que son los 2019, sabiendo que los 2020 pues están construyendo en este momento, vamos a pensar que se están organizando por todavía la autonomía que tienen las eh, instituciones de Estado y que queremos que así sigan, ¿no? A propósito de que acaba de ser, hace algunos días estamos celebrando, pues no estamos celebrando la independencia, estamos celebrando el inicio de la independencia, ¿no? Eh, 210 años del inicio de la independencia y el próximo año 200 años, ahora sí, de la consumación de la independencia, que creo que es lo que se debería de celebrar más. A propósito de eso y que estamos en el mes de septiembre, pues bueno, estamos en un mundo y en un país tremendamente injusto, pues lo sabemos, pero creo que sí es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, pues tratar de alzar la manita, de exigir que las cosas se hagan y denunciar las cosas que se tienen que, pues, denunciar, ¿no? Y entonces, pues, la invitación a hacer ese análisis desde acá y, bueno, ser parte de ese cambio que necesitamos hacer, que es justamente un cambio ideológico que nos haga entender la realidad que estamos viviendo y cómo enfrentarla, ¿no? Como que en este momento no nos queda otra más que el conocimiento y la razón. Hace ya algunos días, y yo sé que algunos de ustedes, más allá de las clases, se involucran en cosas del país y les gusta estar enterados de economía, política, sistema jurídico. Desde hace ya algún tiempo el país está dando las primeras muestras de divisionismo, ya no social, sino a nivel político. Ya saben, ¿no? Se formó un grupo de gobernadores que casi todos ellos del norte y casi todos ellos opositores al régimen actual, que pues tiene por nombre algo que tiene que ver con federación. Y tenemos por otro lado un gobierno que está haciendo políticas muy centralistas. Entonces, para los de Olimpiadas de Historias que están aquí, Chelsea, Peregrina, que están en este salón, pues se dan cuenta que estamos, Valeria, que estamos como que retornando a ese periodo de nuestra historia en donde había una lucha entre federalismo y centralismo, ese intento de los gobernadores de unirse para tratar de hacerle frente a las políticas centralistas de nuestro actual gobierno, o sea, es un retroceso de 200 años, al menos 150 años, ¿no? Cuando la época de Juárez y aquellos momentos, ¿no? Es bastante triste, pero bueno, quien no conoce, pues no está en condiciones de poder entender y por eso se trata de conocer. Entonces, eso vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver los datos de subdesarrollo y desarrollo social desde una óptica nacional. Primero, vamos a hacer un recorrido a través de este esquemita, hablando acerca de qué es el subdesarrollo, qué es y cuáles son los rasgos que lo definen o identifican. Luego, bueno, vamos a hacer una comparativa entre qué características tiene un país desarrollado y cuál es un país subdesarrollado y ver dónde encajamos nosotros.
a un juicio muy particular de todos y cada uno de ustedes. Es como que, para que me entiendan, aquí están los síntomas del COVID. Yo tengo ciertos síntomas. Me paro enfrente de los síntomas y trato de ver cuáles de los que tengo encajan con la enfermedad para saber si tengo o no tengo COVID. Bueno, eso mismo vamos a hacer, pero en el caso de desarrollo y subdesarrollo, y a juicio de cada uno de ustedes, determinar en qué situación estamos. Porque a nivel macroeconómico somos un país desarrollado. Somos el 15º país del mundo, pero a nivel microeconomía, socialmente, lo que se percibe y se ve en la vida real, pues somos un país subdesarrollado. ¿En qué categoría estamos? ¿En las dos? Si tú te vas a, por ejemplo, datos de la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, pues somos un país desarrollado. Pero si tú te vas a los datos que arroja el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el propio INEGI, pues ahí los parámetros nos dicen que estamos ubicados en el subdesarrollo. Entonces, vale el análisis que cada uno de ustedes pueda hacer de acuerdo a esto de acá. También vamos a ver nuestra realidad mexicana. A los que han tenido la fortuna de estar ahí, pues ese es el bellísimo Palacio Nacional, la humilde morada de nuestro actual presidente. Es un lugar espectacular, tanto por fuera como por dentro. Es la casa de gobierno hoy en día, pero durante la historia de nuestro país ha sido un símbolo de la nacionalidad y de la identidad mexicana, ¿no? Con todo lo que está ahí, ¿no? Que alrededor de ahí, bueno, tienes la bandera insignia, ¿no? Que es una enorme bandera, un poco parecida a la bandera que tenemos nosotros acá en el asta bandera en la calle de Bolívar y Boulevard, un poco parecida, incluso más grande. Aderezado además, por si te fuera poco, el bellísimo Palacio Nacional con la Catedral Metropolitana, y si todavía quieres más, pues aderezada también con el antiguo Templo Mayor del mundo prehispánico. Esa zona es la plancha del Zócalo capitalino. Es algo que nos identifica. Y bueno, vamos a utilizar esta imagen para llevarnos a un video, para que nos va a llevar a una reflexión. Es de un personaje, es uruguayo, Galeano, eh, y hace una reflexión acerca del subdesarrollo, que es desde una óptica filosófica el subdesarrollo. No es una óptica económica, no sacar conclusiones a través de datos, sino a través de un análisis filosófico. Y bueno, ver algunos datos, eso sí, económicos, para sacar una conclusión con respecto a nuestro país. Hablando de crecimiento económico, bueno, ver estas tasas que están aquí o estas gráficas para al final sacar pues la conclusión que pues ya de primera mano más o menos sabemos cuál va a ser el resultado final, haciendo un análisis real, ¿no? Ver también cuáles son las expectativas que teníamos con respecto al crecimiento antes del COVID respecto a México en el año 2019 por los organismos internacionales y parte del 2020, que es esto que están viendo ahí, en donde esas cifras que parecían muy bajas en un primer momento, ahora qué buenas cifras son, pero valga la comparación con los países que están creciendo o que estaban creciendo a ritmos muy altos antes del COVID, que son India y China. Vean que India tiene índices de crecimiento económico muy, muy fuertes, arriba del 7.5%, superando al que tenía la batuta de todo esto, que era China. Y vean qué relegado, qué tan lejos está Estados Unidos, con un ritmo de crecimiento promedio del 2.3, 2.2%. Y pues ahí estaba también nuestro país, ¿no? En esos mismos rangos, dependiendo el año. Pero pues llegó lo de la pandemia y aún descompuso más esta proyección, que ya de por sí venía mal, ¿no? El año pasado pues crecimos 0.1 y en este 2020 ya el balance general de los 12 años, el propio Banco de México y el Banco Mundial han estipulado que entre 10 y 11% de pérdida de crecimiento económico. Este último trimestre pues es el peor de todos. Ese fue donde caímos 18%. Se supone que los últimos 3 meses del año ya empezaríamos a mejorar. De hecho, ya hay mejora en el empleo. Pero no es porque se hayan generado condiciones de empleo. Lo que pasa es que todos los negocios que estaban cerrados debido al semáforo, pues ya están regresando y por eso son el regreso de los empleos. También nosotros seamos racionales desde una materia como esta para no dejarnos llevar por la opinión política, y el decir que está mejorando el país y que ya hay nuevos empleos son los mismos empleos que la gente está regresando a los lugares que antes estaban cerrados, y que por ley hay una licencia
que permite a los negocios cerrar y mientras dura la contingencia que aplica para desastres naturales y pandemias como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, eso en el análisis. También vamos a ver cómo nuestra economía está sufriendo este retroceso a través de este gráfico que nos lleva al año 2019, si logran ver aquí abajo, cuando sacamos o cuando sacaron la cifra de que el 0.1% de crecimiento, que es básicamente nada, pero que lo que va del año, ese 0.1% era bueno y no lo sabíamos. Y ahora estamos en una franca picada. ¿Qué tanto? Vean, el parámetro nada más mide hasta 1.2. Se supone que al final del año estaríamos en el -10. No me alcanza el mouse ni el espacio en la pantalla para ubicar como por dónde. Hagan en cuenta que de aquí para abajo, para este año 2020. Y bueno, también hacer la valoración de algunas otras consideraciones, como por ejemplo el tipo de cambio peso dólar, cómo anda en promedio, que también es un parámetro, y luego la percepción general que se tiene en respecto a tres grandes rubros de nuestro país. El primero de ellos y el que está en el foco en este momento es el sector salud. El otro que está en el foco es la subida de los índices de delincuencia debido a la crisis económica. Y el otro, pues, es el sector educativo. ¿Cómo enfrentó el sector educativo? ¿En qué condiciones estaba para enfrentar esta situación? Y lo único que, pues, el fin que tenemos es que esta pandemia lo que hizo en realidad es desenmascarar cosas que ya de por sí estaban mal, incluyendo el sector educativo, ¿no? Que hay una enorme diferencia entre la escuela pública y la escuela privada, incluso entre escuelas privadas, incluso entre escuelas públicas, ¿no? Entonces, bueno, eso haremos como análisis. Y bueno, lo que habíamos dicho en la clase anterior, ver por qué los estados del norte tienen un mayor crecimiento que los del sur, cuando los del sur son los que tienen los recursos, agua, petróleo, pesca, ganadería, cualquier producto agropecuario, y por qué los del norte, estados como las dos Baja Californias, Coahuila, Nuevo León, tienen índices de desarrollo mucho más altos que el nuestro, si a ellos les cuesta mucho más trabajo todo porque no tienen recursos, hacer un análisis de los porqués. Y bueno, esta es la plantilla de lo que se tendría que hacer el día de hoy, que es el esquema de clase, algunas notas y algunos indicadores que yo les voy indicando cuál, valga la redundancia, y la pregunta tipo ensayo, que es ¿cuál es la percepción general en cuanto al desarrollo económico y social en México en lo que va del año 2020? Y ya llevamos tres cuartas partes del año, ¿no? Nada más nos faltan los últimos 3 meses. Y eso lo suben como actividad del día de hoy. Me voy a la primera. Primero, ¿qué es el subdesarrollo? Lo habíamos visto en la clase anterior. Pues son un balance negativo en cuanto a crecimiento, desarrollo social y sobre todo desigualdad social. Vivimos ahora al interior de los países en países fraccionados. En el caso nuestro son dos Méxicos, el México de las carencias y el México que es más o menos estable. Y eso aplica en todo. Tenemos un sector de salud igual, fraccionado. El México, el sector salud para los que no tienen, los desposeídos, y el sector salud para los que tienen la posibilidad de poder pagarlo. Lo mismo pasa en la educación, lo mismo pasa en todo. Ahora, ¿cómo es este subdesarrollo? Bueno, pues las características del desarrollo que ya conocen, que es seguridad, buenos servicios, un alto nivel de vida y que pues, lo contrario a ello trae como resultado que se juzgue como subdesarrollo. ¿Quién lo sufre? Pues la sociedad. En realidad siempre hablamos acerca de que la clase política luego se enarbola, se envuelve en la bandera nacional, como haciéndose, si ellos son los que padecen los embates de lo que estamos pasando. En realidad es la población y sobre todo la población más desposeída. Y quisiéramos una reflexión, porque yo sé que varios de aquí que reflexionan, que analizan y que tienen conocimiento, luego nos molestamos, incluyéndome, y estoy siendo completamente sincero, con esa parte de la sociedad que toma partido y vota y apoya de manera indiscriminada a ciertos grupos, a cierto partido o a ciertas personas. Y saben qué? Que nos hace falta mesura, paciencia, ser incluyentes, porque muchas de esas personas no tienen el nivel de conocimiento o entendimiento de la realidad que a lo mejor otros sí tienen, y por eso actúan así. O sea, es el resultado de...
Esa clásica respuesta de, oye, ¿y qué hay la política? No sé y no me interesa. Pues esa respuesta que a nosotros nos enoja, pues es la consecuencia de un muy bajo nivel educativo. Y ¿saben qué? Que ese bajo nivel educativo tal vez ellos nunca lo pidieron. Tal vez el resultado es el resultado de este México injusto, tremendamente injusto. Ahora, ¿por qué se produce el subdesarrollo? Lo vimos la clase pasada, tiene que ver con dos factores. A grandes rasgos, dos causas provocan el subdesarrollo. Uno es la falta de recursos naturales. En México no aplica, ¿eh? O no debería de aplicar. Y la segunda gran causa son la mala administración política. Ese sí aplica. Ahora, vean que hay otros países que sin tener recursos, pero teniendo una buena administración política, superan esta etapa. Y lo tienen todo. Los países que ya vimos, ¿no? Los Países Bajos como Bélgica, Luxemburgo, Holanda, más arribita Suecia, Finlandia, Noruega, tienen un alto nivel de desarrollo a pesar de no tener recursos, pero tienen una buena administración política. Y bueno, ¿qué se puede hacer al respecto para tratar de salir de ese subdesarrollo? Pues creo que la primera solución para el subdesarrollo es, aunque no lo crean y tal vez me estoy dejando influir por mi perfil académico, o sea, la educación. Uno de los bastiones para sacar adelante al país del subdesarrollo es la educación. La educación trae como, la buena educación, y trae como consecuencia personas preparadas, críticas, exigentes, que sean capaces de hacerle frente a las personas que no se meten a esta misma dinámica, ¿no? Y que bueno, ese es uno de los bastiones. La otra, bueno, es un manejo más eficiente de los recursos, que a lo mejor no lo estamos haciendo bien, sobre todo porque somos los grandes proveedores de materia prima de las grandes potencias. Vean qué arcaico se escucha lo que pasó ayer y antier con respecto al agua. Escucharon a Donald Trump otra vez atacando a nuestro país con referencia al agua. Texas diciendo que si Chihuahua no le da agua, va a conseguir agua de Sonora o de algún otro lugar. Oigan, pues que somos así como que los vendedores de fruta y verdura de los países desarrollados del mundo, porque así se ve, así parece, ¿no? Entonces, bueno, se trata de cambiar esa tendencia política y hacer de nosotros, pues, un país que sea capaz de poder transformar los recursos naturales que sí tiene a través de un uso eficiente de la política. ¿Cuáles son los rasgos que identifican a los países desarrollados? Primera nota, para que nosotros seamos considerados un país desarrollado, hay que tener un ingreso per cápita de $10,000 al año. Una buena parte de la población lo tiene, porque tener un ingreso de $10,000 al año significa ganar 200,000 pesos anuales. Y si divides 200,000 pesos entre 12 meses, pues es más o menos ganar unos 18,000 pesos mensuales, que es algo no tan lejano ni tan difícil de conseguir. El problema es que no todos los mexicanos pueden hacerlo. O sea, una buena parte de la población vive con un ingreso per cápita inferior a $10,000. Por lo tanto, como la mayoría no llega a ese ingreso, como las mayorías en un análisis mandan, pues somos un país subdesarrollado, por esta razón. En cambio, bueno, los países que tienen menor percepción que $10,000 anuales, pues se consideran países subdesarrollados. Tienen, si ven a la derecha, pues algunos hasta $2,000 anuales, ¿no? Que ni siquiera alcanzan a eso. Vimos el ejemplo de los países africanos, ¿no? Que con menos de 4,000 pesos mexicanos viven al año. Entonces, algo bastante drástico. El segundo punto importante, vean la importancia del segundo punto. Los países desarrollados tienen patentes, tienen industria, tienen una tecnología avanzada y que además es de ellos. No aplica la presunción que somos el primer exportador de autos, de televisores, porque no son patentes nuestras. Eso no aplica. En cambio, los países subdesarrollados pues le venden la materia prima a esos países desarrollados que la transforman. Y eso es un poquito lo que vamos a ver en el análisis filosófico del video que les voy a poner dentro de un momento.
Entonces, bueno, también en los países desarrollados hay un alto nivel de vida, una amplia expectativa de vida, producto de la infraestructura con la que se cuentan, los buenos servicios que tienen. En cambio, países subdesarrollados pues tienen una deficiencia en ese sentido. Tienen una economía basada en la mano de obra, en la mano de obra barata, por eso vienen empresas transnacionales a nuestro país, porque los trabajadores mexicanos pues se les paga un bajo salario en pesos y así dejan de pagar en euros, en dólares, dependiendo de dónde sea la empresa. Tienen un bajo nivel de vida, la expectativa de vida es pobre, nuestro país no está tan mal, tenemos 78 de promedio de vida, las mujeres 79, los hombres 77, en promedio 78, mientras que hay países de primer mundo cuya expectativa de vida anda rondando por los 84, 85 años. Y eso es un desfase importante, ¿no? Y los países más atrasados tienen una expectativa de vida incluso de 40 y tantos años todavía hoy en la modernidad, con todo el avance médico y todo, aún así. También otro de los rasgos importantes es que los servicios como salud, servicios educativos son de alto nivel y calidad, mientras que en los países subdesarrollados pues tenemos sistemas de salud y educativos pues deficientes. Entonces, bueno, aunque no nos guste esto, pues creo que estamos sacando conclusiones verdaderas con respecto a si nuestro país es subdesarrollado o no. Que incluso antes de, ya saben, los derechos humanos, ¿no? Decirle a un país subdesarrollado, por ejemplo, si Donald Trump dijera, es que México es un país subdesarrollado, eso es atentar en contra de los derechos que tenemos, o sea, sí, pero es que no nos gusta el término, pero es que sí lo somos. Sí somos un país subdesarrollado de manera general. Y bueno, el último punto de los desarrollados, una buena parte de la población mantiene un elevado nivel de consumo. Además de un elevado nivel de consumo, el consumo es de calidad. Es decir, consume lo necesario y además de calidad. Si va a consumir leche, consume leche adicionada con proteínas, con vitaminas y no la leche genérica que consumimos en los países subdesarrollados. Y lo digo tristemente porque no sé si se han dado cuenta que mucha de la leche que consumimos dice producto lácteo. Aguas con eso, porque no es leche. Es una fórmula hecha a base sobre todo de soya y que no es leche en verdad y no estamos consumiendo la proteína que creemos que consumimos. Lo mismo pasa con el atún. El atún también en un estudio de la Profeco se descubrió que la mayoría de los atunes baratos, a los que tiene alcance la mayoría de la población, pues es soya y que no es atún real. En cambio, en los países donde hay poder económico, pues compran los productos de calidad. Entonces, bueno, eso es el último punto de los países desarrollados. Y hablando de subdesarrollo, pues además los gobiernos están impregnados de este detestable cáncer, que es la corrupción, hay inestabilidad política, esta famosa guerra sucia entre los partidos políticos, una enorme desigualdad, una enorme carencia que los hace ser dependientes de, sobre todo, los programas asistenciales que brindan estos partidos políticos. Y bueno, aunque no lo crean y aunque duela muchísimo, pues este actual gobierno y el anterior han utilizado la miseria, la pobreza y la necesidad como una fórmula para obtener votos. Por eso es que no se genera el desarrollo, porque si se generara el desarrollo, si tuviéramos buenos sistemas educativos, etcétera, pues tal vez no requeriríamos de papá gobierno para que nos salve. Entonces, bueno, esa es la estrategia que se está usando. Hablando de datos estadísticos, vean, hablando de crecimiento económico o más bien de crecimiento económico, pues los datos nada más alcanzan para hacer una medición no tan prolongada, pero bueno, ya incluso en este actual gobierno, porque ya incluye datos de 2018, ya veníamos arrastrando un proceso negativo y conste que estoy poniendo antes de lo del COVID, porque si no se vería muy drástico, o sea, ya había datos malos y estos son del INEGI hablando acerca del desempleo y hablando por estado, pues vean, y ahí podemos ubicar a Veracruz, entendiéndose los estados más golpeados, pues los que están hasta arriba, que tenemos como resultado final una tasa promedio de desempleo de 3.4.
y que en los países desarrollados, pues bueno, ni siquiera existe un decimal, son eh, centésimas, ¿no? Las que se miden en cuanto a desempleo. Hablando acerca de cuál era la perspectiva que tenía el Fondo Monetario Internacional respecto a México, pues esto proyectaba que iba a crecer nuestro país en el 2019 y principios del 2020, cosa que evidentemente ya no se va a cumplir así. Todos y cada uno de los países que están puestos ahí, todos han sufrido los embates de la crisis que estamos atravesando, incluyendo a Canadá, por ejemplo, donde es un país muy estable. Nada más que ellos manejaron su economía diferente. Bueno, escucharon las políticas que se tomaron allá, en donde el país en sí, pues le prestó ayuda sobre todo a la pequeña y mediana empresa, y que pues en nuestro país pues lo hicimos de manera diferente, y pues ahora estamos padeciendo las consecuencias de tales decisiones. Hablando acerca también de este otro indicador en cuanto a la economía, pues vean el dato anterior que teníamos del año 2019, un crecimiento de 0.1, y pues hoy estamos teniendo, si nos vamos al último trimestre, menos 18%. No alcanza pues la gráfica para mostrarles dónde, y pues espera que a nivel general durante todo el año tengamos un decrecimiento entre 10 y 11%. Claro que se haría ahí un promedio entre el peor trimestre, que fue el trimestre anterior, donde perdimos 18% de la economía, y pues el último trimestre que se supone que va a ser mejor, mes octubre, noviembre y diciembre, que esperemos que sí, y que afortunadamente nos puede arrastrar el Tratado de Libre Comercio, el nuevo Tratado de Libre Comercio que se llama TEMEC. Y bueno, aquí también está el balance del tipo de cambio, que es otro indicador si nuestro país está bien o mal. ¿Y por qué? Explicar y por qué. La relación peso-dólar ha estado fluctuando así. Vean en el caso de los meses y una proyección para diciembre del 2020 de cómo va a andar el dólar. Va a estar en números cerrados en 20 pesos. Hoy está a 19 pesos y centavos y ahí va fluctuando. Si hubiera una devaluación tremenda que no debe de haber, porque a Estados Unidos no le conviene que nuestro país caiga en una devaluación, porque ya no les compraríamos los productos que les compramos, pues se va a mantener más o menos en ese rango. ¿Eso es bueno o es malo? Pues es malo porque al mexicano estándar, a ustedes nos cuesta mucho trabajo comprar productos extranjeros, sobre todo los que están valorados en dólares. Ejemplo, su iPhone. El iPhone que ustedes tienen, no sé cómo se llama el iPhone que va a salir ahorita, el nuevo. Te dice qué nombre tenga, ya no sé, me perdí en qué generación y en qué número van. Pero, por ejemplo, si la relación peso-dólar se ampliara a 22, 23, eso significa que pues nos van a salir más caros. Si en cambio el peso ganara terreno en relación al dólar y nuestra moneda se fortaleciera y llegara a 15 pesos, pues evidentemente ese iPhone costaría 25% menos de lo que hoy cuesta. Ahí está realmente el problema. No es tanto ver cuánto está el peso dólar y ya, es que eso determina el costo de la canasta, de los productos, sobre todo los productos tecnológicos, que ya quedamos que la mayoría de ellos son importados de los países desarrollados. Entonces, bueno, voy a seguir en el análisis, sobre todo este de aquí y este de acá, pero para no estresarme, porque es viernes y no me quiero estresar mucho, les quiero poner el análisis filosófico de por qué somos un país subdesarrollado. Este Galeano fue el que dijo que yo les enseñé esta lección apenas en ética, y se los voy a repetir en filosofía, de la utopía. Que la utopía sí es cierto que es algo inalcanzable, pero no está puesta ahí para que la alcances. La utopía, lo que cuesta mucho trabajo alcanzar, está puesto ahí para que todos los días intentes caminar hacia ella, aunque nunca lo logremos. Ese es el mismo autor. Entonces espero que le pongan atención porque la verdad es Un que vale mucho la niño se pena. parece a un enano, pero no es un enano. Un enano se parece a un niño, pero no es un niño. Permítame. Cuando amplío la imagen, ahí no se distorsiona el sonido. Un niño se parece a un enano, pero no es un enano. Un enano se parece a un niño, pero no es un niño. El subdesarrollo no es una etapa en
el camino del desarrollo. No estamos viviendo la infancia del desarrollo. El subdesarrollo es el resultado histórico del desarrollo ajeno. Una historia que ya para América tiene 5 siglos de edad, durante los cuales América Latina, en general, ha estado trabajando para el desarrollo ajeno, ha estado contribuyendo con su pobreza a la riqueza de otros. No hay en el mundo ninguna riqueza que sea inocente, porque de algún modo son todas riquezas que han resultado de un proceso histórico de estafa colosal. Los ricos dicen a los pobres, si se portan bien, serán como nosotros. Es muy frecuente escuchar a los tecnócratas del mundo, las diferentes organizaciones que en el mundo están dedicadas a estas cosas de la ayuda y el desarrollo, prometer el paraíso a cambio de la buena conducta. Y muchos presidentes, claro, civiles y también dictadores militares en el sur del mundo prometen que esto de estar en el tercer mundo es una penitencia de paso. Ya pronto estaremos en el primer mundo, ya somos parte del primer mundo. Esos presidentes o dictadores del sur que prometen el norte cometen un doble delito grave. En primer lugar, delito de estafa, porque esa promesa no tiene la menor posibilidad de hacerse real. La pobreza de la mayoría de los habitantes del planeta, 70%, 80% de los habitantes del planeta, es el precio del equilibrio internacional. Para que pocos puedan morir de indigestión, es imprescindible que muchos mueran de hambre. El derecho de soñar es el más importante de todos, porque es el que nos permite clavar los ojos más allá de la infamia para imaginar el futuro en lugar de aceptarlo. Y me parece que en este mundo de fin de siglo, que es también un mundo del fin del milenio, dominado por los valores del mercado, en este mundo es más que nunca necesario reivindicar el derecho de soñar un mundo diferente. El sur del mundo no quiere caridad. La caridad es humillante. El sur del mundo exige solidaridad. Y la solidaridad no es humillante porque no es vertical. Se ejerce horizontalmente para que el sur del mundo ocupe el lugar decoroso al que tiene derecho. Simplemente exige justicia. Exige que acabe de una vez esa estructura internacional de la justicia que nos obliga a la pobreza y que nos obliga a la humillación. Y para eso es necesario empezar por aprender a quererse. ¿Cómo tratan, cómo maltratan al sur del mundo los grandes fabricantes de opinión pública? No hay más que ver, por ejemplo, la reciente guerra de Ruanda, o muchos otros ejemplos semejantes, pero pongamos por caso Ruanda. Es como que en el África no hay pueblos, hay tribus. El racismo impregna toda la información internacional, tribus condenadas a pelearse entre sí. Da la impresión de que hay algunos pueblos que merecen la libertad y otros que en cambio no saben qué hacer con ella.
Creo que no es inocente esa visión de las cosas, que corresponde a una manera de entender el mundo según la cual la pobreza es el resultado de la ineficacia, el castigo que la ineficiencia merece, no el resultado de la injusticia. La operación ha sido un éxito, pero el paciente está muy jodido, muy muriéndose. ¿Qué mundo? Este mundo que es el mundo resultado de 5 siglos de eso que ahora llaman economía de mercado. Un mundo que funciona para el 20% de la humanidad y que condena al 80% restante a vivir en estado de necesidad, de pobreza, a veces de miseria extrema. Pero muchas veces me pregunto, ¿será que de veras funciona para ese 20% de la humanidad? Que es el 20% que tiene derecho a la opulencia, ese 20% que tiene el derecho de morir de indigestión. ¿Será que de veras funciona para ellos o será que no funciona para nadie? Porque ese sector privilegiado de la humanidad, que tiene derecho al consumo y al derroche, los elegidos del fin de siglo, qué solos están, qué hambrientos están, no hambrientos de pan, es verdad, pero qué hambrientos están de abrazos, qué solos, qué solitos están. Me pregunto si el mundo nació para hacer eso, o si en realidad nació para ser lo que quiso ser cuando todavía no era eso que el mundo todavía no es, pero quisiera ser, una casa de todos. Fuera de, fuera de romanticismos, relación 20-80 en el mundo, pobres y ricos. Nos vamos al interior del país, ¿qué creen? Misma relación, 80 pobres, 20 ricos. Es cruel, pero yo se los tengo que decir desde esta materia. Tienen que ponerse del lado de esos 20% de la población, porque vivimos en un modelo que así es y no va a cambiar tan pronto. Entonces, como no podemos hacer ese cambio tan inmediato para hacer que esa estructura cambie, pues lo que sí podemos hacer es hacer todo lo posible con conocimiento de causa para movernos a la parte donde me va a funcionar a mí. Me refiero a ustedes. Entonces esta materia, más allá de incitar a la racionalidad, a alzar la mano, al quejarse y todo, también es una invitación a la reflexión y que vean en qué condiciones está nuestro país para que entonces empiecen a transitar y a moverse del lado de los que no se ven tan perjudicados por este sistema que, como ya escucharon, pues es deshumanizante, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo más importante con respecto al subdesarrollo. Voy a salir de acá para despedirme de ustedes. Y pues bueno, espero que tengan un buen fin de semana, que descansen, que recarguen pilas, que estén bien, cuídense. Nos vemos la próxima semana.